de Cristo. Mientras rezamos el Santo Rosario, debemos ir meditando cada parte de la vida de Jesucristo, ¿no? Hay muchas maneras de rezar el rosario. La primera y la más elemental es recitar el Padre Nuestro, el Ave María, sin ir meditando, porque a lo mejor la persona que en ese momento reza, pues no puede concentrarse o está pensando en otras cosas, tiene unas preocupaciones. Y el mismo rosario, la misma oración repetitiva o por compás, al ritmo de la respiración, hace que el alma se vaya pacificando y, y vayamos entrando en un clima de oración. Sin embargo, el rosario como tal es una oración contemplativa. Cuando lo rezamos en su plenitud, pues vamos meditando los misterios de la vida de Jesús. Siempre, como ya he explicado alguna vez, no debemos constreñirnos. Si es el misterio de la presentación del niño Jesús en el templo, pues a lo mejor ese día nos sugiere la circuncisión o la visita de los magos de Oriente, la adoración de los magos. Es decir, que los misterios que la Iglesia propone, que propuso Santo Domingo y que Juan Pablo II corroboró en su carta que vimos el otro día, pues, el Santo Rosario, pues es como un esqueleto, pero la vida de Jesucristo tiene muchísimos más detalles y podemos adentrarnos en ellos mientras vamos rezando, pues con calma y con nuestro ritmo. Si lo rezamos solos, pues el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, Ave María, Padre Nuestro, Gloria, es una oración que en sí misma lleva a la contemplación, porque estamos continuamente invocando a la llena de gracia, a la llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está actuando. El otro día vimos el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios. Y bueno, vamos a recapitular y a decir alguna cosilla más que me quedó pendiente y que salió en las preguntas. Bueno, pues qué preciosidad es estos textos de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban en sombra de muerte y una luz les brilló. Acrecentaste la alegría, aumentaste el gozo. Es muy importante que cuando meditemos el misterio del nacimiento de Jesús, pidamos esa gracia de contemplar, que de captar esta alegría. Vemos que María y José lo han perdido todo, han tenido que salir precipitadamente, pues todas las pequeñas cosillas que tenían preparadas en Nazaret lo han tenido que dejar. Ya no volverán a Nazaret seguramente mucho tiempo, porque luego sabemos que tienen que huir a Egipto. Entonces, realmente viven como muy pobres, muy pobres. Y sin embargo, si uno contempla este momento de nacimiento del niño Jesús, lo que contempla es la alegría. Si yo la primera vez, lo contaba el otro día como testimonio, la primera vez que contemplé este misterio, después de bastantes años que yo no rezaba, yo estaba alejada de la iglesia, a mí yo lo capté sin que nadie me dijera nada, era una inmensa alegría. Una inmensa alegría. Es decir, cómo la alegría verdadera no depende de nuestros planes, de tener cosas, de tenerlo todo preparado, que todo salga dispuesto, no, sino que la alegría verdadera depende de Dios. Y como Dios está en el centro de esa escena, Jesús está en el centro de esa escena, eh, tiene la capacidad de llenarlo todo. Es decir, no hay nada material, incluso hace algo de frío, bueno, pues José ya prepara su hoguera, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Y como los pastores también, dice que vuelven cantando alabanzas. Eso es el signo de alegría. Pues aquí está el misterio del nacimiento, ¿no? Es decir, en medio de la noche una luz les brilló. Y es lo mismo que nos sucede en nuestra vida, ¿no? En medio de nuestra noche, Jesús es nuestra luz, es quien nos está conduciendo y es que de verdad nos da la verdadera alegría. Y fijaos qué preciosidad este texto del libro de la sabiduría que se lee en la noche de Navidad, que se proclama. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el trono real de los cielos. Qué preciosidad. Es decir, en medio de la noche, en medio del silencio, en medio pues de la paz, porque el día de Navidad es un día realmente de paz. Dice que viene Jesús, es decir, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el trono real de los cielos y viene en forma de niño en un pesebre.
Dice, sobre una tierra condenada al exterminio. Ahora veremos un poquito más qué es esto de la tierra condenada al exterminio. Pero fijaos qué bonito, en medio de la noche tenemos una esperanza, tenemos a Jesús en el pesebre y cómo está el portal enteramente abierto, donde puede ir todo el mundo, todo el mundo. Ahí no se pide una tarjeta de identidad, una tarjeta de virtudes, una tarjeta de lo buenos que somos, sino está todo abierto para que quien vaya, como Nicodemo fue en medio de la noche, tenga, incluso quien vaya a Hurtadillas porque tiene miedo que le vean, pues pueda mirar a gusto, sin que nadie le diga, sin que nadie le pregunte, sin que nadie... El portal de Belén está enteramente abierto. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera nacido, según su rango, por ser el Hijo de Dios, mucho más, un sitio mucho más lujoso que el emperador Augusto, que los hijos del emperador Augusto? Pues claro, hubiera nacido en un lugar propio para él. Aún así se le quedaría pequeño porque la tierra, la creación es mucho más pequeña que el creador. Pero, ¿qué sucedería? Que no nos podríamos acercar a él. Él no se hubiera hecho amable, no se hubiera hecho cercano, de manera que podríamos decir, bueno, pues qué bonito, qué bien que ha nacido el Hijo de Dios. Dice, pero ya me enteraré, cuando vaya al cielo ya lo veré, o ya lo veré en la tele, ¿no? Como ahora que tenemos tele, ya nos lo sacarán en imágenes. Sin embargo, al portal de Belén podemos ir todos. Ahí está, todo abierto, siempre. El que se cree que es súper bueno, puede ir. El que se cree que es súper malo, puede ir. Lo importante no es mirarnos a nosotros mismos, nuestros pecados, lo buenos que somos, lo malos que somos, lo bien que lo hacemos, lo mal que lo hace el otro. Lo importante es que está Jesús. Y lo importante es pedir esta gracia de comprender, no de comprender, sino de experimentar esta alegría del nacimiento de Jesús, que de verdad es que el rosario es tan bonito porque precisamente permite meterse en estos momentos que son reales, que como son momentos de Dios, se hacen presentes ahora, en el año 2023, y nos permiten meternos en ellos exactamente como si estuviéramos ahí, exactamente igual, con los mismos efectos. Y ahí está la alegría, ¿no? En medio de una noche que podemos pasar, de una persona que se ha ido, cualquier problema, ahí está Jesús. Bueno, pues como nos dice San Bernardo, también en un texto precioso, dice, bueno, también nos dice esta noche de Navidad, ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre. Este es el gran motivo de alegría, que ha aparecido la bondad de Dios. En el Antiguo Testamento, a veces parece que Dios es malo, a veces. Me decía en la catequesis hoy, esta semana, unos chicos me decían, es que en el Antiguo Testamento Dios es muy cruel porque manda castigos y a veces se muere. Yo les intentaba explicar que eso no era así, que eran los efectos propios de los pecados, pero que Dios siempre estaba buscando a su pueblo. Sin embargo, aquí con Jesús, todos estos falsas ideas se desmoronan por completo, porque en el pesebre vemos directamente lo bueno que es Dios. Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y cómo nos ama, y su amor al hombre. Y también de la carta del apóstol San Juan, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Esto si podemos lo veremos, porque me gustaría entrar en el siguiente misterio, pero es decir, Jesús con esa aparición tan sencilla en nuestra vida, nos hace romper, o sea, permite romper con nuestros círculos viciosos, el que sea, el que tiene cualquier tipo de vicio, de cualquier pecado. Esta humildad, este momento de la noche, es que lo rompe todo, es decir, bueno, no sé, esto es una experiencia que tenemos que experimentar y que tenemos que pedir. Luego, si puedo, desarrollo un poquito más esta idea. Bien, pues, como decía San Bernardo, dice, es como si Dios hubiera vaciado sobre la tierra un saco lleno de su misericordia, un saco que habría de desfondarse en la pasión, para que se derramara nuestro precio oculto en él. Un saco pequeñito, pero lleno, ya que un niño se nos ha dado, y quien habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Hay algo que pueda declarar más inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber aceptado nuestra miseria? No te preguntes tú que eres hombre por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió Él.
Deduce de todo lo que sufrió por ti, en cuanto te tasó, en cuanto te valoró, y así su bondad se hará evidente por su humanidad. Ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre. Bien, pues vamos a continuar con el cuarto misterio, la presentación del niño en el templo. Y así seguiremos viendo por la humanidad de Jesús niño cuánta es la bondad de Dios niño con nosotros. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo antes de leer el Evangelio para que me pueda dar a mí las palabras y la luz y pues también a vosotros que os pueda ayudar pues a penetrar en este misterio sin pretender agotarlo, porque eso es infinito, sino dar unas pinceladas que nos puedan ayudar a todos. Bien, pues ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bueno, pues vamos a pasar un poquito por encima por la circuncisión. La circuncisión de Jesús significa que Jesús asume, por medio de sus padres, toda la herencia de su pueblo, lo que es la promesa de Abraham. Abraham comenzó a circuncidar a todos los de su casa, pues por esta promesa que había recibido, que por su descendencia, por él, iban a ser bendecidas todas las naciones. Y la señal era la circuncisión, la señal del pacto. Entonces Jesús asume toda la historia de su pueblo y sus padres lo circuncidan. El 8º día también simboliza la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucita no el 7º día, que es el sábado judío, sino el 8º día, que es el domingo, el dies domini, el día del Señor. Pues es el mismo día, el día nuevo de la nueva creación. La circuncisión ya preanuncia la pasión de Jesucristo y también la nueva vida de Jesucristo resucitado. Bien, pues también la circuncisión es señal y es símbolo de del bautismo.
lo dice San Pablo, que lo que ahora importa no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. Es decir, la circuncisión física del niño viene a significar ahora el corazón nuevo, el corazón circunciso, el corazón limpio del hombre viejo, pues de la vida vieja, de los círculos viciosos, del pecado, de todo lo que vino por el pecado de Adán y Eva y por nuestros propios pecados. La circuncisión significa la vida nueva, el hombre nuevo. Vale. Pues vamos a escuchar muy atentamente. En el Evangelio nos dice que había que cumplir la ley y dos motivos son los que hacen cumplir la ley, ponerse en camino a José y a María con el niño. Uno es la purificación de la madre. Ya que la ley que el Señor dijo a Moisés que la mujer presentará al sacerdote un cordero de un año como holocausto, y el sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, haciendo por ella el rito de la expiación, y quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz un niño o una niña, pero si no alcanza para ofrecer una res menor, es decir, un cordero, pues que tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio, y el sacerdote hará por ella el rito de la expiación. El segundo motivo que había para presentarse en el templo era el primogénito, el primer y único hijo de María, presentarlo, el primer hijo varón. Decía la ley que le dijo Dios a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado, es mío. Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, consagrarás al Señor todos tus primogénitos, pero rescatarás siempre a los primogénitos de los hombres. Dice, cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, le explicarás que con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, y como el faraón se había obstinado en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Pero dice, por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito, pero a los primogénitos de los hombres los rescato. Bien, pues si escuchamos atentamente el Evangelio, dice que se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a presentarle al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Para todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Benedicto XVI, en su libro sobre la infancia de Jesús, nos explica que si leemos atentamente este Evangelio, San Lucas, a propósito, uno se da cuenta que no hay rescate del primogénito. Las 2 tórtolas o 2 pichones, que es lo que menciona San Lucas, es por la purificación de la madre, pero realmente no hay rescate del primogénito. Esto tiene un significado. Esto San Lucas, cuando lo escribe, es consciente, porque San Lucas podría ser un judío de la diáspora, pero conocía estos aspectos de la ley, porque de hecho los nombra, los menciona, y significa sencillamente que Jesucristo, el primer y único hijo de María, no fue rescatado. No hubo víctima animal que sustituyera al niño. No hubo, como era también costumbre en tiempos de Jesús, pues dar por rescate de este niño pues una cantidad de dinero que sirviera pues para sustituir a este niño como tipo de modo de sacrificio en lugar del niño. Pues el Evangelio no lo menciona. Es decir, que el Evangelio nos está diciendo que este niño no fue rescatado. Cuando María y José van al templo, van a cumplir la ley. Bien, y cuando yo meditaba este misterio hace tiempo, decía, bueno, pues ya está, pero ¿cuál es el misterio de este misterio? Valga la redundancia. Pues van a cumplir la ley, bueno, pues van. María en principio no tiene por qué ser purificada porque es toda santa. El niño pues cumple la ley, pero uno va profundizando en el Evangelio y se da cuenta que hay más misterio de lo que parece. Porque efectivamente, no solo van a cumplir la ley, sino la ley se está cumpliendo. Entonces, si este niño no es rescatado, ¿quién es este niño?
Pues este niño es, por ejemplo, sin ir más lejos, el cordero del sacrificio cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y pregunta a Isaac, pero padre, ¿dónde está el cordero? Dice, Abraham, no te preocupes, que Dios proveerá. Al final aparece un corderito por ahí por la maleza y al final, pero inicialmente Abraham iba decidido a sacrificar a su hijo, ¿no? Pues este es el cordero, Jesús ya está. Ya ha llegado Jesús al templo y ya tenemos el cordero. La tradición judía antigua, bueno, y ahora también nos dice que el lugar del templo, el lugar de la explanada, estaba justo puesto en el monte Moria. El monte Moria es donde Abraham había ido a sacrificar a su hijo. Y la tradición era que el lugar del templo justamente era ese monte Moria. Entonces, este niño Jesús viene a representar este cordero que faltaba en el sacrificio de Isaac. También este cordero nos hace, este niño Jesús, este que no es rescatado, nos hace pensar inmediatamente pues, en el mismo sacrificio que tuvieron que ofrecer en la misma comida de la Pascua cuando los israelitas tuvieron que huir en la noche que huyeron de Egipto y les dice que coman un cordero que no le cobraran los huesos, ningún hueso, pues, y que rociarán sus casas con la sangre de este cordero y así el ángel exterminador no pasará por ellos. Pues bien, este cordero es Jesús que viene a su templo a ser sacrificado. Este Jesús viene a sustituir a todas las víctimas animales, es decir, el templo, el significado de los rituales antiguos, pues era esto, es decir, un pecado, los pecados del pueblo de Israel, pues se sustituían por una víctima de un animal, ¿no? Ya que no había, pues no iban a sacrificar a una persona, ¿no? Pues un animal. Pues Jesús viene a sustituir todas estas víctimas antiguas, todos estos animales. Este es el misterio de la presentación de Cristo en el templo. Simboliza el comienzo del sacerdocio y de la victimación de Jesús. Voy a intentar explicar esto, que igual es un poco complicado. El sacerdocio significa hacer un puente, hacer sagrado aquello que era profano. Viene de la palabra sacer, sacerdote viene de hacer sagrado. El sacerdocio es quien hace o lo que hace volver lo que no es, lo que es de Dios pero que ha sido profanado, devolvérselo a Dios, que es el verdadero autor. Eso es lo que hace, lo que es el sacerdocio, volver sagrado, ¿no? Y al mismo tiempo, Dios, hombre, que es Jesús, va al templo y hace ya de puente, porque Dios, o sea, porque el niño de Dios hace de puente entre Dios, que es Dios mismo, Jesús, y el hombre, que es criatura. Ya en sí mismo, por ser quien es, por ser Dios y por ser hombre, ya en sí mismo une toda la humanidad a Dios, al Padre. Él es Dios Hijo, pues lleva toda la humanidad al Padre. Pero al mismo tiempo se presenta como víctima. Y es obligatorio, en este momento que hablamos de víctima, hablar un poquito de, otra vez, de volver al Génesis, porque tenemos que tener en cuenta que siempre que vemos nuestra propia historia de salvación o la historia de Jesús, tenemos que ir siempre al Antiguo Testamento, porque es que Jesús está inmerso en su historia. O sea, Jesús no es un meteorito que cae del cielo y... No, Jesús viene a recoger toda la historia de su pueblo, no solo de su pueblo, sino la de toda la humanidad. Y por eso nos vamos al primer capítulo, los primeros capítulos del Génesis, la caída pues de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. A ver, es que no nos hacemos a la idea de lo que supone este destierro del paraíso. Adán y Eva habían sido hechos en la amistad de Dios. Veían a Dios por las tardes, cada vez que Dios iba a pasear con ellos. Tenían una amistad tan profunda, toda la creación había sido hecha para ellos. Les dice, crecer y dominar la tierra. No había ningún enemigo. Es un estado realmente de estos primeros padres nuestros, realmente único. El sufrimiento no había entrado en su vida y no tenía por qué entrar, porque el sufrimiento, la muerte, la enfermedad
entran por el pecado y entran por la envidia de la serpiente, que dice el libro de la sabiduría, que por la envidia de la serpiente entró la muerte en el mundo, por la envidia del diablo. El diablo tenía envidia a una criatura que de inteligencia era inferior, el hombre es inferior en inteligencia a los ángeles, al ángel caído, al demonio. Y sin embargo, el demonio, como veía que había un plan tan precioso para el hombre, para el ser humano, nos tiene envidia. Y por eso hace todo lo posible para hacer tropezar. Pues bien, como creo que ya dije, pero lo vuelvo a repetir, San Bonaventura dice que el hecho de que Dios se haga hombre no depende de nuestro pecado, es decir, que ya Dios ya había previsto en el paraíso hacerse hombre para estar con nosotros, igual que se paseaba por las tardes y no sabemos cómo imaginarlo porque todavía no era hombre, pues había previsto venirse a hacerse uno de nosotros para poder pasear con nosotros por la tarde en carne y hueso. ¿Ves qué preciosidad? Y por eso el diablo, que es muy listo, aunque no veía todo, pero decía, pues tenía envidia, dice, este Dios quiere hacer algo muy bueno con estos hombres y no puede ser, porque yo soy más guapo que ellos, de lo que le pasaba al diablo, que le pasa, ¿no? Y fijaos el engaño tan terrible, la desconfianza que siembra en él. Dice, no, si lo que le pasa a Dios es que sabe que si coméis de este árbol seréis como Él, pero precisamente si lo que quería Dios era hacernos como Él, hacernos como Dios, es que dice Santo Tomás. Por eso ahora cuando se encarnó, dice Santo Tomás, no es que se encarnó, Dios se hizo hombre para hacernos como Él. O sea, lo que queríamos era que participáramos de su ser, de su unión y de su comunión. Cuando pensamos en Dios, pensamos en su poder, y es verdad, porque lo ha creado todo, pero antes de nada tenemos que pensar en su amor mutuo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre está siempre amando al Hijo, y entre los dos dan una nueva criatura que no una nueva criatura, y entre de los dos procede el Espíritu Santo, que es, digamos, entre comillas, el fruto del amor del Padre y del Hijo. O sea, entre ellos es todo amor, todo comunión, todo felicidad, toda alegría. No tenían ninguna necesidad de nosotros, del ser humano. Sencillamente nos crean para hacernos partícipe de su alegría, de su cariño, de su unión, de su comunión. Y de hecho, el atributo más importante de Dios hacia nosotros y hacia su creación no es el ser poderoso, sino su misericordia, su capacidad de hacerse uno de nosotros y de perdonarnos, de acogernos tal y como somos, es su misericordia. Entonces, cuando le dice el diablo a Eva, no, si lo que quiere Dios es hacerse, que tiene envidia, o sea, tiene miedo que seáis como uno de ellos, por eso no quiere que comáis de este árbol. Y siembra una desconfianza. Y esta desconfianza es brutal porque es la que hace tropezar a Eva, es la que hace tropezar a Adán y es la que nos hace tropezar a nosotros. Nosotros nos sucede un poco como a mis chicos de catequesis, desconfiamos de Dios, ¿no? Pero si Dios realmente es muy cruel, Dios hacía que la gente se matara o mataba a la gente, o dice, endureció el corazón del faraón, porque eso dice la Biblia, y dice, no, permitió que se endureciera el corazón del faraón. Pero, sin embargo, es esa desconfianza que enseguida está ahí el demonio diciendo, no, si Dios no es tan bueno como dicen que es, ¿veis? Pues esto es brutal porque es el origen de todo el sufrimiento humano, de todo el sufrimiento es esta desconfianza de Dios. Adán y Eva cayeron por esta desconfianza y nosotros estamos heridos, tenemos esa tendencia a desconfiar de la bondad de Dios, o sea, tenemos esa, pues no será tan bueno, tenemos esa tendencia y aparte nuestros pecados o los pecados que hemos padecido de otros, que padecemos, vienen de ahí, van a decir, es que Dios no es tan bueno. En mi vida, por lo tanto, mi vida la puedo vivir sin Dios porque ¿para qué me sirve Dios? Y Dios no. Entonces, al final es un desconfianza de, bueno, pues uno que está, si existe, no sabemos si existe, está ahí. Y es terrible porque es el origen de todo el sufrimiento que podamos imaginar. Y de ahí viene lo que es la victimación de Cristo. Jesús ha venido al mundo con un plan de salvación, es el Salvador. Pero esta salvación solo se puede hacer de una manera. Solo Él ha ideado una manera para Él posible, que es la que va a realizar, ¿no? La que vamos a ir viendo a lo largo de estos misterios, ¿no? Y es el hacerse víctima. O sea, el ponerse en nuestras manos para que hagamos de Él lo que queramos.
cuando Jesús está en el pesebre, podemos hacer de lo que queramos, podemos ignorarle, podemos reírnos de él, podemos decir, pues vaya Dios tan insulso, podemos hacer lo que queramos. Con Jesús podemos hacer lo que queramos. Él se ha dejado hacer lo que queramos. Eso es venir a hacerse víctima. Pero es para demostrarnos que realmente nos quiere. Es decir, ponerse en nuestras manos no es para decir es que no tengo el poder, sino decir, es que mi poder está puesto para que demostrarte hasta qué punto me pongo por debajo de ti para que hagas de mí lo que quieras. Puedes quererme, puedes abrazarme, puedes mirarme, puedes contemplarme, puedes despreciarme, puedes ignorarme, puedes tenerme en nada, lo que tú quieras. Es un gesto realmente de amor muy, muy impresionante, muy delicado. Este es el hecho de que Jesús ha venido a hacerse víctima por nosotros. Como decíamos en el paraíso, el desastre fue tan importante, o sea, no tan importante, tan impresionante, o sea, que es el desastre que padecemos ahora. Es decir, es tan lo que sucedió que solo Dios podía arreglarlo, solo Dios. Y de ahí es que Dios, la segunda persona, el Hijo, se ha venido a hacer hombre para arreglar este desastre. Inicialmente no tenía por qué haber venido porque igualmente se hubiera encarnado si no hubiéramos caído en pecado, si nuestros padres no hubieran caído en pecado. Pero una vez que ya se ha caído en el pecado, el único que puede arreglarlo solo es Dios. El único que puede reparar la criatura caída es solo su creador. Y esta manera que ha descubierto Él, que ha inventado para rescatarnos, es ponerse por debajo de nosotros, como he dicho, para demostrarnos hasta qué punto nos quiere y también para que no haya ninguna persona que diga, pues no, porque tú no has sufrido tanto como yo. No. Si uno ve atentamente la vida de Jesús, en su corazón, en su intimidad, tiene que mirar atentamente para darse cuenta que no hay nadie en el mundo que llegue hasta el punto de abajamiento, de dolor del corazón de Jesús. Bien, pues vemos a María, que es muy importante, yo hablo mucho, pero es muy importante meterse en la escena, meterse. Como caminando, pues estaban en Belén, y ya pues han pasado los 40 días, pues vamos a Jerusalén, que está muy cerca, pues es un paseo, y ese día pues era un día normal y corriente, el templo es lo más grande que tiene un israelita, y cómo van a presentar al hijo, pues ver a las personas, incluso cómo van vestidos, cómo huele el día, si hace sol, si hace frío, ahí no hace mucho frío, si llueve, pues un poco meterse, o bastante, meterse todo lo que se pueda en la escena, ¿no? Ver lo que hacen, oír lo que dicen, escuchar, meterse ahí como un espectador, pero de primera línea, sin perderse en ningún detalle. Y también pues vamos a contemplar un poquito el corazón de la madre que no tenía, era adolescente, no más de 17 años, eso es lo que siempre dice, ¿no? Que la Virgen era muy jovencita, y sin embargo también tenemos que ver su corazón, cómo va ella con Jesús, con José, porque es verdad que, como he dicho, pues era muy jovencita, a lo mejor se le escapaban algunos detalles o bastantes detalles de la vida futura de Jesús, pero sin embargo ella estaba tan inmersa, es muy importante que esto lo mencionemos también, tan inmersa en la cultura de su pueblo, como hemos dicho, es la que porta la esperanza, la que realmente está esperando al Mesías, que no debemos pensar que María, pues las cosas le suceden por sorpresa, sino que, a ver, debemos pensar que ella se ha educado la historia de su pueblo pues desde niña, ¿no? Porque por eso es lo que decíamos, ella fue presentada en el templo y lo más probable es que la hayan educado exquisitamente, por ser esa eh, familia sacerdotal por parte de su prima Isabel y también, como dice pues nuestra liturgia, ¿no? Que le rezamos María de estirpe real, pues también dicen que María tenía pues antecedente pues, de las tribus de Judá y no tenemos que pensar que fue forzosamente mal educada o ineducada, sino al contrario, en su pueblo pues le enseñarían toda la historia de su pueblo con mucho detalle, todas las profecías, seguramente pues esta
profetisa Ana, que ya era muy anciana, pues a mí me gusta pensar, esto también es un poquito, yo hablo de lo que yo me imagino también, sin pretender ser ex cátedra o no, pues yo digo, bueno, pues a lo mejor esta profetisa Ana también la educó unos años antes y le enseñó un montón de cosas de las profecías, de cómo se van interpretando. Tenemos que ver también que los profetas del Antiguo Testamento no fueron ensalzados por su pueblo. Nos dice la carta a los hebreos, algunos fueron aserrados, otros fueron, no me acuerdo muy bien, pero que varios fueron asesinados por su pueblo, no por pueblos paganos. Es decir, que ya había una tradición de que los profetas como tal no eran siempre muy bien vistos por el pueblo que debía acogerlos. Y había una profecía, las profecías del Mesías, que venía a reunir a su pueblo, purificar el templo, acabar con los enemigos y el rey. Teníamos el rey, y esas son las profecías del Mesías. Pero al lado de las profecías del Mesías están las profecías del siervo, que también estaban sin cumplir. El siervo doliente de Yahvé. Y María sin duda las conocía. Yo no, porque como lo seguimos viendo en otros misterios, pero vemos la del capítulo 53 de Isaías, dice que no parecía hombre, no tenía aspecto humano, soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores, nuestro castigo saludable cayó sobre él. El Señor cargó sobre él nuestros crímenes, entregó su vida como expiación. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Es Isaías 53 nos va describiendo cómo es este siervo, este personaje misterioso. De repente aparece ahí. Todavía los judíos no saben a quién se refiere. Hoy en día, no dicen, pues ¿quién será este siervo? ¿Será el pueblo de Israel? Sin embargo, cuando María va con su niño, también esta profecía estaba abierta, no se había cumplido. Y cuando vamos a ver la vida de Jesús, si uno lee con atención este capítulo 53 de Isaías, dice, pues es Jesucristo crucificado. De que se espantaron de él porque estaba desfigurado, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, un hombre de dolores, lo estimamos leproso, pero fue traspasado por nuestras rebeliones. Como oveja ante el esquilador enmudecía, no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. Bien, pues esta profecía María también la conocía. Y no me parece muy descabellado pensar que no solo la conocía, sino que entendía, como lo ha entendido después la Iglesia, que iba referida a su niño Jesús. O sea, que el niño Jesús ya estaba destinado a este tipo de muerte, porque la muerte en la cruz ya estaba profetizada también. Dice, maldito el que muere en un madero. Entonces, tenemos que ponernos también el corazón de María, la madre, y ver cómo ella está ofreciendo a su hijo por nosotros. No solo está ofreciendo como un rito, voy al templo, qué bonito, le voy a ofrecer a mi hijo, pues como le he visto muy bien y qué día más bonito, hacemos unas fotos, ¿no? Sino, es decir, ella está siendo consciente de que su rey Mesías, el Hijo del Altísimo, que ha sido el cual ha nacido en suma pobreza y al cual ha tenido que poner en un lugar donde comen los animales, no tiene por qué tener un destino mejor que los profetas, sino que más bien las profecías del siervo, esta que acabo de leer y hay otras tres anteriores, del siervo de Yahvé, del siervo sufriente, iban destinadas también a este Mesías. Porque, como hemos dicho, la redención, el rescate de la humanidad, del pueblo de Israel, era mucho más, lo que hacía falta es mucho más que un rescate político, un mega emperador más poderoso que Augusto, sino es rescatarnos de las obras del diablo, del círculo del pecado, de los círculos viciosos del pecado. Y eso requiere mucho más que un Mesías que sale en la tele y espectacular. Entonces, pues también ponernos en el corazón de María. De hecho, después Simeón ya le hace la profecía formal de lo que seguramente ella venía intuyendo en su adolescencia. También tenemos que pensar que María estaba llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Es decir,
dice la encíclica Regina a la Reina del Cielo, el Papa Pío XII, que María tenía más gracia que todos los santos juntos. Es decir, que la penetración de la Escritura, de los profetas, de la ley de María, es mucho más alta que la que podamos tener nosotros. Incluso, aunque es verdad que ella también fue profundizando en su vida larga, porque en este momento era adolescente, pero la penetración, tenemos que pensar que si nosotros somos capaces de entender esto ahora, ella seguramente ya se le había de alguna manera puesto muy fuertemente en intuición en su corazón, que su Mesías iba a padecer, que su hijo, que el Hijo de Dios iba a padecer mucho. Pues cómo le lleva en su corazón. Y también debemos pensar que María, por ser, está creada en un estado de inocencia original, que tiene una inteligencia también muy, muy especial, muy afinada. Por eso le permite también penetrar mucho más en el significado de la Escritura que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar brevemente un poquito la palabra sacrificio. Ya lo he explicado antes. Sacrificio significa hacer sagrado, es decir, toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios, dice San Agustín, lo que yo hago, y por eso la palabra sacrificio no siempre indica algo que te hace sufrir, no tiene por qué, sino que hay veces que hay obras que son verdadero sacrificio. Ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? Pues es decir, hay obras de misericordia corporales o espirituales, o rezar por alguien, dar una limosna, o rezar la liturgia, el oficio divino, o ir a misa, sin que sea muchas veces un dolor o un esfuerzo, sino que se hace con mucho agrado, o es una verdadera alegría muchas veces ponerse a rezar el rosario. Eso es un pequeño sacrificio, ¿no? Devolver a Dios lo que es suyo, devolver a Dios en ese momento que rezo, pues nuestra propia vida, nuestras propias intenciones, dárselo a Dios porque son suyas. Eso es hacer sagrado, volver a Dios lo que es de Dios. Eso significa la palabra sacrificio. Bien, pues vamos a ver un momento. Seguimos meditando el misterio de la presentación y vamos a meditar también un par de profecías brevemente que también son impresionantes. Dice, la primera es de Malaquías, dice, de repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, el mensajero de alianza en quien os regocijáis. Mirad, ya está llegando, dice el Señor del universo. El profeta Ageo dice que hará temblar a todos los pueblos, que vendrán con sus riquezas y llenarán este templo de gloria y derramará paz y prosperidad en este lugar. O Ezequiel vio la gloria de Dios que venía de oriente y la gloria del Señor entró en el templo. De repente, así sucedió, de repente. Y como siempre, con nuestras imágenes nos imaginamos pues eso, muchas luces, muchos focos mirando, mucha gente, muchas cámaras, pues como la sesión de los Oscars de Hollywood. No, pues no, de repente, de pronto entrará en el santuario del Señor a quien vosotros buscáis. Sucede en un día que casi nadie se entera. Fijaos cómo son los caminos de Dios y qué preciosidad. Casi nadie se entera, pero hay quien se entera. ¿Quién se entera? Quien está esperando al Mesías de verdad. El anciano Simeón. Nos tenemos que poner en la piel del anciano Simeón. Un hombre ya anciano que esperaba. Bueno, este hombre, ese día se siente movido en su interior. Hoy tengo que ir, hoy tengo que ir porque hoy le voy a ver. O la profetisa Ana, están verdaderamente esperando al Mesías, pero no se han hecho imágenes falsas de él, no se han hecho pues ideas, digamos, gloriosas según el mundo, sino que pues ya va a llegar, pero el día menos esperado. Y por eso que dice que la gloria del Señor llenó el templo y sin embargo esta gloria pasa desapercibida. Fijaos que en tiempos de cuando María entra con el niño Jesús, decíamos que María era el verdadero nuevo arca de la alianza.
porque en ella, en el corazón de María, por su fiat, por ser inmaculada y por su sí, se había convertido en la alianza perfecta que Dios buscaba, en el corazón santo, en el corazón perfecto, ser santos, ser puros, ser perfectos, como yo soy perfecto, como yo Dios soy santo. Pues ella era la santa y en ella ya se había cumplido la antigua alianza y se estaba dando paso a la nueva. Entonces María es el verdadero arca de la nueva alianza que lleva a Jesús, al corazón de Jesús, donde están escritas en carne las tablas de la ley. Decía los profetas Ezequiel y Jeremías: escribiré mi ley en su pecho y les daré un corazón de carne, no un corazón de piedra. Jesús, en el corazón de Jesús, en las tablas, están escritas en la carne del corazón de Jesús la ley, lo que es bueno de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Pues bien, el templo, hacía muchos años, 500 mínimo, 550, 600 años, que el arca antiguo de la alianza ya no estaba. Porque nos dice el libro de los Macabeos, en el capítulo 2, que Jeremías había sacado el arca de la alianza y lo había escondido en previsión de que el templo iba a ser profanado, porque esto ya se lo había profetizado a Jeremías. Entonces va y esconde el arca. Y dice que el profeta Jeremías lo dejó en un lugar y ya nadie lo pudo volver a encontrar, y reprende a los que quieren encontrar el camino, y les dice que este lugar quedará desconocido hasta que Dios reúna a la comunidad del pueblo, hasta que el Señor muestre esto y se vea la gloria del Señor y la nube como aparecía en tiempos de Moisés. Vale, pues esta gloria del Señor es la que está entrando en el día de la presentación en el templo, en forma de niño de 40 días, de bebé de 40 días. Y esta nube que cubría el templo, pues aparece en el Espíritu Santo que cubre a María 9 meses antes. Esta es la verdadera nube, este es el verdadero arca de la alianza. Fijaos qué misterio tan impresionante está sucediendo, que el arca de la alianza va a pies con las tablas de la ley dentro, se presenta en el templo y solo 2 lo reconocen. Es muy impresionante este misterio. Lo mismo sucede también en nuestra vida, que a veces que Dios nos da como signos y estamos como ciegos, no nos damos cuenta. Y también sucede hoy en día en el gran misterio de la Eucaristía. Tenemos a Jesús en nuestros tabernáculos, en nuestras iglesias, muchas veces solo, muy mal atendido, y sin embargo está el Altísimo con todo su poder. El arca de la alianza con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, ahí está en nuestras iglesias. Y sin embargo, como que nada, como que no, muchas veces como que no estuviera por desconocimiento, por muchas razones, ¿no? Y fijaos qué impresionante, lo más grande, la gloria del Señor está entrando en el templo, está en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. También nos dice Malaquías, el profeta Malaquías, que que va a venir vendrá como fuego de fundidor, como un lavandero, y que acrisolará a los levitas, como quien refina el oro y la plata. Y vemos cómo se cumple esta profecía de Malaquías, cómo entra Jesús en el templo. Dice que vendrá como fuego de fundidor, como una lejía, con mucho poder. Después entrará con el látigo, ¿no? Pero cuando entra como un niño, entra totalmente inofensivo, totalmente lleno de inocencia. Este es su látigo, esta es la lejía que Jesús nos da. Jesús no viene reprochándonos, no es como dice el libro del Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. Este es el diablo. El diablo, después de hacernos caer, nos acusa. Tú has hecho eso, tú has hecho eso. Y delante de Dios, este es el que ha hecho esto. Pues Jesús no hace así. Jesús entra totalmente como diciendo, no te mires a ti, mírame a mí. Porque mirarte a ti y tus pecados o lo bueno que supuestamente te consideras, es que no merece la pena. Mírame a mí. Y viéndome a mí, viendo mi bondad, vas a verte mejor. Vas a verte mejor. Y yo mismo te voy a contagiar lo bueno que soy. Vivir conmigo, como San José, vivir con María y con Jesús, es contagiarse de su bondad.
aprender a vivir como ellos. Mirarse a uno mismo es perder el tiempo. Incluso, aunque seamos muy malos, es perder el tiempo, es mirar a Jesús. Esa es la acusación que Jesús nos hace. Esa es la lejía, la lejía, el fuego de fundidor. ¿Veis qué diferencia de lo que nos imaginamos a cómo vino Jesús? Sí, y fijaos, en este momento, cuando entra Jesús, inmediatamente me viene un pasaje del Evangelio de la noche del Jueves Santo. Dice Jesús a sus discípulos que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de un pecado, de una justicia y de una condena. Dice, y el pecado es porque no han creído en mí. Pues esto es lo que le sucede al pueblo judío y lo que fácilmente nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Es decir, que no han creído en mí, es decir, que me han tenido a mi lado, que estoy a su lado con todo el poder, con toda la potencia, con todo el plan de salvación, y no han creído en mí, esperaban otra cosa. Entonces estamos pendientes de una idea, y es lo que dice Santiago en su carta. Dice, es que no, vuestras oraciones no son concedidas, vuestras peticiones, porque no pedís como conviene, no pedís lo que os conviene. Es decir, hacemos una idea que realmente pensamos que es lo que es bueno, pero Dios nos quiere dar algo mejor. Entonces, ¿qué pasa con Jesús en su época? Pues que no han creído en él. O sea, si lo hubieran esperado como María, como José, como Simeón, como Ana, lo hubieran descubierto, él no se hubiera escondido. Si hubieran tenido un corazón limpio, un corazón inocente, un corazón sencillo, como los pastores, se lo hubieran revelado, no se hubiera escondido, porque lo que quiere Dios es darse a conocer, manifestarse. Es decir, ¿cuál es el pecado? No creer en él, no reconocer la verdadera gloria de Jesús, no reconocer la verdadera gloria de Dios tal y como es. Si Dios hubiera venido, si Jesús hubiera venido con su potencia, pues mira, lo hubiéramos respetado, lo hubiéramos temido. Tendríamos muchísimo miedo, como dice en el Antiguo Testamento, cómo se portaba Dios en el Antiguo Testamento. Miedo de él, tendríamos miedo de él, pero no se hubiera hecho amable, no nos hubiera conquistado el corazón, no nos hubiera ganado. Y lo que quiere Jesús es ganarnos por el corazón, no someternos, no actuar en dominador, sino actuar en amante. También, pues podemos contemplar al anciano Simeón y le dice que el anciano Simeón, cuando ve al niño Jesús y lo toma en brazos, que también nos lo podemos imaginar, también podemos imaginar cómo María en algún momento de esta infancia suya, de cuando Jesús es bebé, nos dice, ¿quieres cogerlo? Y nos lo deja coger. Y lo tenemos en nuestros brazos. O sea, porque María siempre está dando a su hijo. María es como que lo quiere dar, como que lo quiere dar. Y que quiere que le queramos, o sea, no lo está reteniendo a mí, no, pues podemos imaginarnos cómo a veces le dice, pues ¿quieres coger a Jesús? Y lo mismo hace Simeón, le coge a Jesús, le toma en brazos. Y dice, ahora ya me puedes dejar morir, ya me puedo ir, porque ya he visto la salvación, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es la luz para alumbrar a las naciones. Esta luz, de nuevo, no es una luz pues como hoy leía en un titular del periódico, luz era un espectáculo de luz. La magia de la luz inunda una ciudad. Pues no, la luz de Jesús, dice San Juan, que Dios es luz sin tiniebla alguna. Y también dice San Juan en su carta que Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la luz de Dios? ¿Cuál es la luz de Jesús? Su propio amor. ¿Qué es lo que nos ilumina? Nos ilumina el interior. Es que ahí tenemos a alguien que nos quiere. Tenemos a la Virgen que es que quiere dar a su Hijo para nosotros, para nuestro propio bien, para poner en nuestras manos y hacer de lo que queramos para rescatarnos, como dice San Pablo, dice, de las obras del diablo, de los círculos viciosos. Dice, pues esta es la luz. Y esta es la gloria de luz para alumbrar a todas las naciones. Y ahí aparece, que no lo vamos a poder meditar, pero aparecen los magos de Oriente, que ven una estrella y se llenan de inmensa alegría con la estrella. Y que los magos de Oriente, que no eran judíos, pues ven
son las naciones que se postran y adoran, que vienen a adorar a Jesús ya, a Jesús niño. También qué preciosidad, cómo le reconocen, ¿no? Y cómo Dios no se esconde a quien de verdad le busca. Y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuál es la gloria de su pueblo Israel? Pues uno ve su historia y dice, pues ¿cuál es la gloria? Dios, es lo único que tiene, ¿no? Y ahí está, Dios niño, ¿no? Y dice que aquí hay San Sofronio tiene un famoso discurso de esta fiesta de la presentación, que en el Oriente cristiano pues se le llama la fiesta del encuentro, porque es el pueblo que camina en tinieblas, de repente ve una luz grande, se encuentra con su Dios, ¿no? Y de ahí viene el Día de las Candelas, el 2 de febrero, pues esa luz, ¿no? Que llevamos, esa velita que llevamos, y nos dice pues San Sofronio, que es esta luz, es el sol que nos ha visitado de lo alto, y dejemos que esta luz nos penetre, o sea, que esta luz del amor de Jesús que entre en nuestro corazón, que nos transforme. Salgamos al encuentro de Jesús, que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la verdadera luz, del verdadero amor. Y así nosotros hemos sido librados del antiguo y tenebroso pecado. Y nos hemos convertido de gentiles, de pueblos paganos, porque los que no eran judíos eran paganos, en pueblo de Dios. Somos el nuevo Israel. Es decir, contemplando este misterio, el misterio de Jesús entrando en el templo, lo que nos está diciendo es que si reconocemos a Jesús, a Dios, participamos ya del nuevo Israel. Somos el nuevo Israel. El Israel antiguo, el Israel judío, pues no lo ha reconocido. No quiere entrar. Pero si uno lo reconoce, entra a formar parte del nuevo Israel, con todas las promesas. Bien, y luego ya, pues para ir terminando, porque ya es la hora, pues vamos a mencionar brevemente, que ya lo he dicho, pero un poquito, pues lo que es la espada, ¿no? La espada profetizada a María. Pues efectivamente, nos dice el padre Mendizábal, que es, como dije el otro día, un sacerdote pues, muy santo que murió aquí en España hace 5 años, en un libro suyo que tiene sobre los misterios de Cristo, nos dice que María se identifica de tal manera con su hijo que sufre, que en la profecía de Simeón ya está la pasión de Cristo y la compasión de su madre es como un drama único. La espada que atraviesa a Jesús en el Calvario es la misma que atravesará el corazón de María. Y está ahí la profecía de Simeón. Es el cumplimiento, fijaos qué precisidad es esto, que yo no había caído en la cuenta, es el cumplimiento de aquello que decía Dios en el momento de la creación de Eva, del costado de Adán. Una compañera como a él que le ayudase. Es decir, María es la verdadera compañera de Jesús que le ayuda, la que verdaderamente porta en su corazón el dolor del corazón de Jesús. La espada que atravesará, la lanza que atravesará el corazón de Jesús y la misma que atravesará toda la vida, la vida de María. La comunión con Cristo que sufre son los verdaderos dolores de parto que acompañan a María en el nacimiento de la nueva humanidad que somos nosotros, que somos la Iglesia. Pues bien, por la hora que es, que ya se me ha pasado, el próximo día termino un poquito de comentar este misterio. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo, pues si puedo ayudar. Bien, hermanos, vamos a pasar por favor a la sección de preguntas. Les pedimos de la manera más atenta que en la parte de abajo, en la barra donde dice reacciones, levanten la manito y poco a poco les iremos cediendo la palabra. Aquí en el chat, una hermana preguntó, Elena Oliveres, dice, ¿puedo invitar a rezar el Santo Rosario a una persona que no es casada por la iglesia porque son vueltos a casar? Claro que sí, la oración precisamente es lo que lleva a Dios. Entonces, ¿cómo puede hacer estas personas que entre en su vida? Pues precisamente llevándolas a la oración y así poniéndose en contacto con Dios. Hemos visto antes que en el portal de Jesús, en el portal donde nace el niño Jesús, caben todos. No hay un carnet de identidad. Tú eres bueno, tú eres malo, tú estás en mal estado, no.
Entonces, lo mismo, estas personas pueden y deben rezar el rosario si quieren, porque les va a venir muy bien y lo mismo, que mediten, por supuesto, es muy buenísima idea, claro que sí. Ok, hermana Lautaro Salaberry, ¿puede encender por favor su micrófono y hacer su pregunta? Gracias. Hola, ¿qué tal, hermana? Hola. Bueno, madre, mejor dicho. Yo simplemente quería hacerle una pregunta que es bastante, no sé, la verdad, no sé si cómo se puede responder, pero tal vez se lo pregunto. Eh, que cuando se habla del retorno de Cristo, ¿no? De la segunda venida y del Mesías, yo pienso, o por lo menos por lo que vi, que no vuelve en un solo cuerpo, sino en los nuevos nacimientos, ¿no? Entonces somos todos los que vivimos en parte eh, la dolorosa pasión, la crucifixión, no sé si todos, pero hay una generación que ya nacen en Cristo. Mi pregunta es como decir, ¿se espera a una persona o se espera a una generación para la segunda venida? Bien, pues lo que puedo responder así, sin ser experta en estos temas, pero de primeras seguro que se espera una persona, que es el cuerpo humano de Jesucristo resucitado y que está vivo ahora ya, ¿eh? Entonces, esto no lo podemos olvidar. Jesucristo está vivo con su cuerpo por entero, sangre, alma y divinidad. Y tal cual. O sea, ahora mismo no lo vemos, sabemos que está en la Eucaristía oculto, pero sabemos que vendrá Jesús con su cuerpo. Esto es absolutamente, porque claro, es que si no, desdeñamos la resurrección de Jesucristo y la verdadera resurrección corporal de Jesucristo.